Vos, el señor Robles López. Sí, buenos días y agradecerle su comparecencia como es natural. Me centro en una expresión que ha utilizado usted, la del leviatán adormecido, que me parece que se puede dudar bastante del asunto. Por ejemplo, sabemos, usted mismo lo ha dicho, que ha descendido la cantidad de alumnos que están matriculados en educación infantil y primaria, sin embargo, la inversión aumenta. Entonces, ¿a dónde va a parar esa inversión? Pues tenemos la impresión de que va a parar a un ministerio cada vez más grande y con cada vez menos competencias, puesto que buena parte, si no la práctica totalidad de las competencias educativas, como usted sabe, están traspasadas a las comunidades autónomas. Entonces no vemos claramente por qué se produce esa mayor inversión. Sin embargo, en secundaria, el descenso en la inversión del Estado ha sido de 421 millones, es decir, un 43,2% en secundaria. Y es verdad que ese descenso se ha visto aliviado por los fondos de cooperación y resiliencia del COVID, pero la inversión pura del Estado ha sido rebajada en 421 millones. Hay algunos asuntos acerca de estos presupuestos que no terminamos de ver en absoluto claros. Por ejemplo, no está clara tampoco la dotación del programa PROA. Ha hablado usted también de 78 millones para prevenir el fracaso escolar, pero parece que eso va a estar sujeto a los fondos de cohesión que envíe la Comunidad Económica Europea. Tampoco el Gobierno puede estar presumiendo de unos fondos de los que ahora mismo carece. Hemos visto también en los presupuestos, por hablar en términos muy generales, que no está especificado, se habla de escuela rural, pero no está especificado exactamente cómo van a ir esas partidas y en qué consisten. Además, otro punto fundamental es, usted ha hablado de equidad. Lo cierto es que cuando vemos los diferentes programas de formación del profesorado, igual que las inversiones por alumno, igual que las inversiones por comunidades autónomas, hay una disparidad más que evidente. Usted sabe que hay partidas presupuestarias específicas para el País Vasco. Es curioso que precisamente la región española con mejores datos macroeconómicos tenga que recibir mayores inversiones por parte del Gobierno, mientras que las regiones más desfavorecidas en esos datos macroeconómicos, como puedan ser Murcia, Andalucía, Extremadura, etcétera, reciban menos inversión por alumno y incluso en los programas de formación del profesorado. Otra cuestión que quería preguntar, aunque quizás sería más específica hacerlo después, pero bueno, el concierto con las escuelas infantiles ¿se va a mantener? No se va a mantener porque se menciona, pero se deja también al albur de lo que puedan decidir las comunidades autónomas. Y por último, es evidente, también lo ha dicho usted, que suben notablemente los alumnos matriculados en formación profesional. Esto sin duda es resultado pues no de fracaso escolar, no vamos a hablar de este asunto en estos términos, pero sí de la percepción de que últimamente pues la universidad es una enorme fábrica de parados. Ustedes han implementado el sistema de la formación profesional dual, un sistema prácticamente copiado punto por punto del sistema alemán, pero claro, estamos hablando de un sistema alemán que tiene un 7% de paro. Teniendo en cuenta la situación en España de la población juvenil, con las tasas de paro más altas de toda la Comunidad Económica Europea y con una destrucción progresiva acelerada con el COVID de la industria en España, pues nos tememos que estos programas de formación profesional dual pues no puedan ser más que un ligero parche para una situación macroeconómica bastante complicada en nuestro país. Y bueno, le vuelvo a reiterar las gracias por su comparecencia. Muchísimas gracias, señor Robles. La palabra por el Grupo Parlamentario Vox, la señora Trías. Buenos días, presidente. Gracias por su intervención, secretario de Estado de Educación. ¿Se me oye? Sí. Enhiesto surtidor de sombra y sueño, que acongojas el cielo con tu lanza. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Allí van los señoríos, derechos a se acabar y consumir. Señorías, son los primeros versos escritos por poetas españoles, en español, la lengua más hablada del mundo después del inglés, del chino mandarín y del hindi.
Más de 500 millones de personas la utilizan como lengua vehicular. Más de 500 millones de personas han nacido hablando español y otros tantos millones a lo largo de los siglos la han utilizado, amado y dejado escritas obras de arte en este idioma, el español, que ustedes denigran y arrinconan en su nación de origen, España, y al que ayer asestaron un golpe de muerte. Pero, señorías, no canten victoria. No va a ser tan fácil acabar con la lengua que conforma el alma de España. Hacer leyes y derogarlas puede ser relativamente fácil. Aniquilar una lengua de tan sólido raigambre, vinculada a lo más íntimo de las personas, su capacidad de expresión y de comunicación, no va a ser tan fácil. Y créanme, estos dardos contribuyen a despertar las almas que pudieran estar dormidas y reaccionen. Y el tiempo nos lo dirá. ¿No sabes tú que no es valentía la temeridad? Leemos en el Quijote. Si quien gobierna una nación se alía temerariamente con quien quiere destruirla, los resultados son los que estamos viviendo y que se reflejan en estos presupuestos. Por ejemplo, respecto de los programas de cooperación, promoción y difusión educativa en el exterior, lo que nos preguntamos es por qué destinan un solo euro en eso, si en nuestra propia nación destruyen todo lo que tiene olor a español. Empleen mejor esos casi 12.000 millones de euros en que la alta inspección educativa funcione y proteja el español en las regiones de España donde hay cooficialidad y donde desde ayer se quiere eliminar el castellano como lengua vehicular, y en que se atiendan todas las denuncias de familias pendientes de resolución. En esas regiones donde día sí y día también saltan a la prensa noticias de la discriminación que sufren los castellanoparlantes en Baleares, Cataluña, Galicia, Valencia o en el País Vasco. Si el Gobierno de España no protege el español puertas adentro, ¿para qué lo promociona en el extranjero? Entre los objetivos de esos programas que acabo de citar, leemos, y leo literalmente, pone: potenciar el uso de la lengua española y su valor económico y cultural, fomentar la promoción y difusión de la lengua española en el exterior mediante la formación de profesores de lengua española, incorporar la lengua española en el currículo de otros países, apoyar a la lengua y a la cultura española en los sistemas educativos de la Unión Europea y de terceros países. Sí, y así, y sigue. Sinceramente, señorías, me imagino que sus socios separatistas y comunistas, al oír esta apología de lo español que leemos en la descripción de los programas de los presupuestos generales del Estado, que van a aprobar en unos días, ya empiezan a sentirse indispuestos. Ante esta actitud esquizofrénica, esta traición, esta incoherencia, llámenlo como quieran, ya entendemos que estos presupuestos están faltos de toda credibilidad. Pero sigamos y sanchifiquémonos un poco recordando esta otra frase del Quijote. El año que es abundante de poesía suele serlo de hambre. Este es el año del que tratan estos presupuestos, año de hambre. Ojalá que abunde la poesía, aunque me temo que estos números que ustedes presentan como gigantes no son más que molinos de viento. Más de 200 millones de euros para creación de plazas de educación infantil de titularidad pública. Esta es una de las inversiones estrella. Pero, señorías, han olvidado un detalle. Los centros de educación infantil ya existen en España, muchos, con distintos tipos de gestión. Y, por causa de la pandemia, muchos están cerrando por falta de alumnos. Autónomos, pequeños empresarios con empleados que se han visto obligados a cerrar y están en concurso de acreedores y aumentan la bolsa de paro. Señor secretario de Estado de Educación, los propietarios de estas escuelas infantiles, modelo educativo que funciona, necesitan que el Ministerio establezca un mecanismo para que éstas puedan afrontar la crisis y no tener que cerrar sus centros. Estamos hablando de presupuestos en medio de una pandemia. No es una situación normal, es una situación de emergencia. ¿Por qué se abandona la ruina a estas escuelas? Están pagando caro el precio de su libertad. En ese presupuesto novedoso y millonario, pues es una partida que no existía en los anteriores presupuestos, ¿no pueden repartir las cantidades y apoyar también a estas escuelas infantiles? Por no mencionar ese globo sonda que se lanzó de gravar con IVA a la educación. Eso, ya nos lo han dicho literalmente, acabaría con las pocas que quedan. Otro apartado importante y que, lógicamente, usted ya ha mencionado es el de las becas, que se incrementa respecto del anterior presupuesto en más de 500 millones de euros.
Respecto de estas, leemos que a lo largo de varios años se pretende modificar las exigencias académicas y de renta. Aquí lo que queremos saber es si se van a reducir los requisitos académicos, como aparece descrito, y en ese caso, de qué forma, o si directamente se van a eliminar. Y ya por último, más de 1 millón de euros a mejorar la competencia digital y superar la brecha digital. De momento, todo no son más que promesas, porque ni siquiera a estas alturas del curso han llegado los 500.000 dispositivos prometidos en verano para los alumnos en situación de vulnerabilidad. ¿Cuándo llegarán, secretario de Estado, a destino estos dispositivos? También, si se plantean, antes de invertir ese 1.200.000 euros más que ha comentado para el programa Aprendamos en Casa, deberían antes verificar su eficiencia educativa. Hasta aquí las partidas más elevadas y, como el tiempo apremia, algunos detalles, aunque resulta ofensivo llamarlos así cuando hay españoles en las colas del hambre. Por ejemplo, en la partida 322A se aumenta en más de 30 millones de euros respecto de 2019 en gastos de personal del Ministerio, Subsecretaría y Servicios Generales. Esto se repite en mayor o menor medida en todas las partidas. Más de 9 millones en este mismo concepto en la de educación en el exterior, más de 17 millones en secundaria, más de 1 millón en otra, etcétera. En fin, un suma y sigue que no refleja en absoluto la situación de crisis y de ruina que vivimos, sino que esconde un ministerio elefantiásico con cada día menos competencias y que, sin embargo, aumenta el gasto. Solo me queda, para concluir, decirle que estos presupuestos rezuman falta de realismo y de afrontamiento de la pandemia y me remiten a la conocidísima frase de Calderón: la vida es sueño y los sueños, sueños son. Él plantea, en una profunda reflexión filosófica, la vida como sueño. Ustedes, sin embargo, solo están en el sueño y han dejado, en la elaboración de estos presupuestos, la vida y las necesidades de los españoles de lado. Muchas gracias. Gracias, señora Trías. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Moneo. Robles. Sí, muchas gracias, presidente. Y muchas gracias, señora López, por su intervención y por el carácter técnico de su exposición, que se agradece, sobre todo teniendo que aguantar tanta ideología por aquí. El problema fundamental es que los presupuestos que ustedes han presentado, y hoy mismo se lo dice la Comisión Europea, también lo dice la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, dice que solo son ejecutables en el mejor de los escenarios. Es decir, que efectivamente son unos presupuestos de futuro, como todos los presupuestos, señor Mena, no se conocen todavía presupuestos referidos al pasado, pero en fin. Pero tendremos que esperar que efectivamente el desarrollo de la pandemia y las previsiones del Gobierno se vayan a cumplir. De momento ya les han tirado una previsión para atrás. La caída del Producto Interior Bruto la están cifrando en un 12,4%. De manera que, bien, todo lo que usted ha explicado, yo estoy completamente de acuerdo en que es necesaria la formación profesional y que ustedes están presupuestando bien y que efectivamente son unas partidas muy necesarias, pero da la impresión, viendo cómo está el contexto que rodea a estos presupuestos, dan ustedes la impresión del barón de Munchausen queriendo subir a la luna metido en un cesto tirando de las asas. Porque, claro, no estamos en una situación muy boyante como para poder jactarnos de un aumento de inversiones, etcétera. Por otro lado, en estos presupuestos se menciona, además, se menciona explícitamente la debilidad estructural del mercado laboral español. Entonces, la oferta modular tiene que tener en cuenta esa debilidad estructural. Sin embargo, ustedes no desarrollan esta idea, que es muy interesante, y se dedican a hablar más bien de la transición verde, de los modelos de economía sostenible. Claro, vamos a ver, esto no se puede desconectar del otro. El modelo de transición verde tiene severos problemas. El primero de ellos es la reducción del diésel. España es el país que más produce motores diésel de toda Europa. Y además la agricultura, la pesca y la ganadería tienen que ver también con el uso del diésel. Son 3 industrias clave, son 3 industrias estratégicas. Y entonces, pues, pensar que de la noche a la mañana vamos a cambiar el modelo productivo porque sí, o que vamos a dejar de vivir del turismo porque sí, pues la verdad no se ve muy claro. Y en este sentido, otra cuestión que entorpece es precisamente las diferentes regulaciones autonómicas.
el hecho de que no tengamos un mercado laboral único ni un mercado único en general, que haya 17 legislaciones diferentes. Siguiente cuestión que le quiero plantear es, sobre todo relativa, ya lo mencioné antes y lo voy a volver a mencionar ahora, el asunto de la formación profesional dual. Otra vez, los 17 marcos regulatorios. He visto que en Andalucía, en Aragón y el País Vasco, estos chicos que están haciendo colaboración con empresas están cobrando, pero en otras comunidades no. Con lo cual ya volvemos otra vez a lo de siempre, que el marco autonómico hace imposible que haya una educación equitativa y que en unos sitios se tienen unos derechos y en otros sitios, haciendo exactamente lo mismo, se tienen derechos diferentes. Esa FP dual lo he dicho antes también, es un cortapega casi idéntico del proyecto que se hizo en la República Federal Alemana. Pero claro, otra vez vuelvo a insistir en lo del cesto del barón de Munchausen. Ellos lo hicieron con un porcentaje de paro del 7%. Nosotros estamos, ya se ha dicho por aquí, superando el 50% de paro juvenil y veremos a ver cómo va a resultar esto cuando veamos los resultados finales de la pandemia que estamos padeciendo. Una cuestión que también le quería plantear. Yo he recibido quejas de que en un curso se acumulan demasiados módulos, hasta 10 y 11 módulos por curso. Esto es algo de lo que se han quejado algunos sindicatos, que parece que hay excesiva condensación de módulos por curso, pero en fin. Además, el programa de formación 2+1, es decir, 2 años en el curso, o sea, en cursos en centros educativos y 1 en la empresa, abre la posibilidad, y no sé cómo van a ustedes vigilar a esto, abre la posibilidad al fraude, que se estén utilizando a aprendices, se les esté utilizando como trabajadores normales y corrientes. Luego, además, hay algunas partidas presupuestarias que nosotros no acabamos de entender. Yo creo que, por ejemplo, cuando hablan ustedes de igualdad de género en zonas despobladas, pues hombre, la verdad, no se entiende muy bien que el principal problema de las zonas despobladas de la España vaciada sea esto de la igualdad de género. Es más, es bastante obvio que la igualdad se da en otros contextos y que igualdad jurídica ya existe, evidentemente. Entonces, no se sabe muy bien. La posición de la mujer en esa España despoblada siempre ha sido de cierta autoridad. Son fundamentalmente necesarias, sobre todo en entornos agrícolas. No vamos a hablar ahora del empoderamiento femenino porque toda la vida existió en esas zonas. Bien, en cuanto a otra cuestión, he visto una partida presupuestaria de la que usted no ha hablado, de microacreditaciones, y no está señalada, y la pregunta que le quería hacer exactamente es, en concreto, si puede precisarme un poco más en qué consisten esas microacreditaciones y quiénes van a ser los receptores, ¿verdad?, de esas microacreditaciones, porque no está especificado, por lo menos, al menos en la revisión que yo he hecho, no he encontrado nada más. Y por último, y ya para acabar, los programas de formación profesional naturalmente tienen que ir orientados a la reindustrialización de España. Esa es una cuestión fundamental, pero lo cierto es que las políticas de este Gobierno y de los anteriores han ido en la dirección contraria. Es decir, desde la reconversión industrial que comenzó Felipe González en el 82 hasta los recortes de la industria de la leche, de la Europa negra, del carbón, etcétera, todo ha ido en la dirección contraria. España se ha convertido paulatinamente en un país cada vez más desindustrializado y cada vez más dependiente del sector de servicios y del turismo. Entonces, la pregunta fundamental, que yo creo que es esencial, es ¿en qué medida cree usted que la formación profesional puede ayudar a recuperar el tejido industrial español después de décadas de sistemática destrucción del mismo? Y muchas gracias por su comparación.